En la actualidad tenemos la necesidad de utilizar la energía para satisfacer nuestras diferentes necesidades. Sin embargo, para obtener dicha energía se necesitan de diferentes fuentes, energías renovables y no renovables. En este video te presentaremos la energía solar, una alternativa a los combustibles fósiles. Primero responderemos a la pregunta, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo y desde el inicio de la humanidad hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas como el fuego o los animales domesticados. La revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático. Pero, ¿qué es el cambio climático? El planeta Tierra tiene una capa que lo rodea llamada atmósfera, y la atmósfera está compuesta por varios gases llamados gases de efecto invernadero. Ellos tienen como la función de mantener la temperatura adecuada en el planeta y conservar la energía que recibimos del Sol. Pero debido al aumento en el uso de energías fósiles como el carbón, el petróleo y otro tipo de actividades como la tala de árboles, hemos multiplicado la producción de gases de efecto invernadero, haciendo que se aumente la temperatura del planeta y que el clima cambie, transformando la vida de plantas, animales y personas. La fuente de energía más utilizada en el mundo ha sido el petróleo, con un 32.89% de las fuentes de energía más utilizadas en el mundo, el cual es una fuente de energía no renovable. El petróleo, al igual que el gas natural, es un compuesto orgánico formado por elementos, carbono e hidrógeno. Es producto de la descomposición de microorganismos marinos que se fueron acumulando en capas sedimentarias de la corteza terrestre. Esta sustancia nace de una gestación paciente que mezcla el tiempo, presiones en el interior de la Tierra y cantidades ingentes de materia orgánica en descomposición, almacenado durante millones de años. El petróleo fue fundamental para construir un modelo económico con las mayores cotas de desarrollo conocidas hasta entonces. El petróleo debe de ser sometido a un refinamiento para transformarlo en diferentes productos útiles. La obtención de los distintos derivados depende del grado de ebullición de las fracciones o componentes del petróleo, el cual tenemos bitumen, que son para asfalto, tejados impermeabilizantes, aceites lubricantes, ceras abrillantadores, fuel oil, que son combustibles para barcos, fábricas, calefacción, diésel, combustibles para trenes, queroseno, combustible para motores de reacción alumbrado, nafta, para la industria química, gasolina para vehículos y por último gas combustible, que se utiliza para gas embotellado, productos químicos. Impactos ambientales del petróleo. Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad se encuentran los derrames de petróleos en ríos, mares y océanos, lo que provoca muerte de animales por asfixia, aumento de infecciones en aves por absorción de ciertas cantidades de petróleo, efectos negativos sobre la reproducción y propagación a la fauna y flora marina, destrucción de fuentes alimenticias de las especies. El petróleo se deposita sobre los fondos marinos, matando y provocando efectos subletales sobre los miles de animales y plantas vitales para los ecosistemas. Los efectos subletales sobre los animales marinos pueden abarcar deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de eclosión de huevos, alteraciones en su comportamiento y gran cantidad de efectos derivados de la toxicidad del vertido. ¿Cuánto duran los impactos del petróleo en el ecosistema? Los impactos del petróleo tienen un efecto de décadas, sin embargo, eso no es lo más aterrador. También hay efectos del petróleo sobre la salud humana. El petróleo y sus componentes pueden entrar en contacto con el cuerpo humano a través de 3 rutas. La primera, absorción por la piel. La segunda, ingestión de comida y bebida. La tercera, inhalación a través de la respiración. Cuando el petróleo contamina el medio ambiente, los componentes más pesados tienden a depositarse en los sedimentos, desde donde se pueden contaminar rápidamente las fuentes de agua o ser consumidos por organismos que pueden entrar en la cadena alimenticia del hombre. Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable, el cual tengan el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero.
Los tipos de energía renovable que conocemos hasta el momento son energía eólica, energía hídrica, geotérmica, biomasa, energía de los mares y por último la energía solar. La energía solar, debido a su infinito potencial y de fácil acceso, es la fuente de energía más prometedora, en donde haremos nuestro énfasis. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta Tierra, trayendo calor y luz. ¿Y cómo viaja el calor y la luz a través del espacio? Por medio de partículas cargadas de energía, llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan la energía del Sol hasta la Tierra. Es así como podemos aprovechar la energía solar. ¿Sabías que el Sol le da a la Tierra en una hora la energía que el mundo consume en un año? La energía del Sol es abundante, no contamina y es gratis. Es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable para capturar y almacenar la energía solar. Usamos los paneles solares, que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones, que nos resultan en energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro. Existen tres tipos de energía solar o formas de explotarla. Energía fotovoltaica. Se emplean paneles voltaicos para liberar energía. Puede utilizarse para suministrar energía a dispositivos eléctricos y a los hogares. Energía térmica de concentración. Se utilizan espejos con lentes que concentran la luz del sol y aprovechan su calor para generar vapor de agua, el cual mueve turbinas cuyo funcionamiento se genera energía eléctrica. Pueden almacenar el calor durante el día y liberarlo por la noche. Calefacción y enfriamiento solar. Se recolecta la energía calorífica solar mediante paneles solares térmicos y se emplea en el calentamiento de agua y espacios, o en el enfriamiento de zonas en edificios, entre otros. La energía solar es una forma de energía limpia, renovable, virtualmente inagotable y sostenible. Genera electricidad y sirve para calentar. Además es gratuita y la esperanza de vida útil de los paneles puede alcanzar a los 40 años. No genera contaminación acústica, es abundante y está ampliamente distribuida. Reduce la dependencia de los combustibles fósiles y ayuda a conservar los recursos naturales. Con fuentes de energías renovables como la solar, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida, sin causar daños irreparables al medio ambiente. La energía solar sí funciona aun cuando el día está nublado o está lloviendo. La energía solar no solo sirve para aparatos pequeños, puede iluminar ciudades enteras. La energía solar, aunque son muchos los beneficios, también existen inconvenientes. La eficiencia es relativamente baja, rondando el 22% e implica un coste inicial elevado. Se requiere de un área de instalación grande y la energía no siempre es constante, sino que fluctúa a lo largo del día. A pesar de que el empleo de los paneles solares no contamina, durante su fabricación sí se producen materiales de desechos tóxicos, así como grandes cantidades de gases de efecto invernadero, y la instalación puede tener un impacto visual contaminante. Sin embargo, gracias al avance exponencial de la tecnología, poco a poco se irá renovando y haciendo más eficiente este uso de la fuente de energía solar. Los precios son más competitivos. Utilizar energía solar en los hogares es cada vez más rentable. Es por eso que te pregunto, ¿crees que la energía solar pueda sustituir en un futuro a los combustibles fósiles? Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.